Ya ahí sí. Comencemos. Ya. Primero, los que están en Zoom, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Algún feedback de los que están en Zoom? ¿Se escucha, no? Ya, bueno, vamos a asumir que se escucha bien. Vamos a comenzar. Gracias, Rafael. Ya, vamos a comenzar. Tienen que ver, por favor. Oh, no se preocupe, está desocupado su puesto. Ya. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo listo? Ya. Comencemos. Primero que todo, un pequeño resumen muy cortito de lo que tienen que saber hoy. Si partamos al tiro directo a la vena, al captivo. Primero, nosotros aprendimos en la clase pasada, cachamos que armar los flujos de caja era clave, ¿no es cierto? Y para llegar a los flujos de caja, nosotros nos dimos cuenta que algunas cosas son sumamente importantes. Por ejemplo, de que cuando nosotros nos den mucha información y tengamos que armar estos flujos de caja, como dice el nombre, valga la redundancia, tenemos que incorporar solo lo que sea desembolsos de efectivo. Pero no podemos dejar de lado algo que tiene que ver con el tema de impuestos. Ojo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta que es todo lo de efectivo, pero impuestos. Por lo tanto, vamos a tener que, igual, aunque no consideremos al 100% la contabilidad acá, porque nosotros, como ya vimos, necesitamos la parte netamente financiera, que es flujo, la parte impositiva también la tenemos que tener muy en consideración, porque el pago de impuestos es flujo. Por lo tanto, alguien va a decir, oye, pero ¿me dan información de la depreciación? Sí, está bien, me dan información de la depreciación. ¿Es flujo? No, no es flujo. ¿Pero va a rebajar la utilidad para el cálculo de impuestos o no? ¿Sí o no? Pues sí, exacto. Por lo tanto, tenemos que igual tenerlo en cuenta. Todo lo que sean gastos, aunque no sean desembolsables, los tenemos que tener ahí atentos, porque nos van a afectar en esto, en la parte de impuestos. ¿Estamos claros? Ya. Otras cosas que ustedes más o menos saben, porque vimos al final de Introducción a la Contabilidad, es algo que tienen que cachar ahora muy bien, que es NOF y capital de trabajo. ¿Qué eran estas cosas? Que ahora les va a hacer mucho más sentido. ¿Qué es lo que era? ¿Alguien se acuerda o no? ¿No? ¿Sí? Oiga, ¿se acuerda? ¿Nada? ¿Qué cosa? Ah, ya. ¿En qué? Ah, ya. Usted, dígame. ¿Puso su micrófono? ¿Ya? Es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Ya, bien, así es como se calcula en la práctica, pero así algo un poco más... ¿qué es lo que es en realidad? La cantidad de dinero que hay que hacer, ¿qué? Es verdad, se calcula la cantidad que se necesita de capital de trabajo, de no, es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. Bien, pero ¿por qué? ¿Qué lo quiera? Pues, ¿se acuerda o no? Ya. Bueno, capital de trabajo no es el capital de trabajo de partida es la cantidad que se necesita, ojo, para que la empresa funcione. ¿Se acuerdan que era esa puesta en marcha? El dinero que uno le prestaba a la empresa para que diera la vuelta al ciclo operacional. Y por eso nosotros lo calculábamos de esa manera. Y decíamos, pero a ver, espérate. Y yo les daba un ejemplo, el típico ejemplo, no sé si se los di, pero siempre doy el mismo ejemplo de, no sé, un diarero que dice, ¿sabes qué? Tiene una sucursal o un puestito en donde vende diarios y quiere abrir una segunda sucursal. Y va a tener que tener inventario ahí puesto. Pero hasta que no los venda, él va a tener que prestarle dinero a su empresa. Y una vez que los venda, se la va a devolver. Entonces, ¿qué es lo que les dije? De que el capital de trabajo
era la cantidad de dinero que uno tenía que tener retenido dentro de la empresa. ¿Ya? En cambio, el NOF es la cantidad de dinero que requiere a corto plazo de efectivo. Eso es. Por lo tanto, ahora normalmente en todos estos ejercicios yo les voy a decir, miren, la empresa para funcionar requiere comprar cierta cantidad de activos fijos, bien, y además para poder funcionar va a requerir de cierta cantidad de capital de trabajo o cierta cantidad de necesidades operativas de fondo. No. Por lo tanto, esta cuestión que está acá es clave ahora. ¿Qué otra cosa tienen que saber? De que si uno dice, miren, yo puse dinero en la empresa y voy a evaluar el proyecto a 5 años. Al término del año 5 se asume que la empresa devuelve la cantidad de dinero. Por lo tanto, en el flujo del año 5 se retorna esa cantidad y lo vamos a aprender a hacer ahora. Ya, no sé si ahora, pero de aquí a la próxima semana. ¿Ya? Entonces, teniendo eso clarito, nosotros vamos a poder darnos cuenta ya que lo que es NOF, por qué nos afecta tanto ahora en flujo, es una cantidad de dinero que necesita la empresa. Es como decir, miren, yo necesito invertir 10 millones, sí, pero tanto los voy a invertir en activo fijo y tanto es para mover la empresa nomás. Para poder comprar insumos, moverlo, reflejar, pagarle a la gente, etcétera. Eso no es comprar activos fijos, pero es una cantidad de dinero que necesito para dar el ciclo, para poder mover en el ciclo operacional. A eso se le llama NOF. ¿Ya? Y se asume siempre que se recupera al final, a menos que, y justamente hoy día vamos a ver un ejemplo, se recupera, a menos que no sea representativo porque el plazo es muy largo. Hoy día vamos a ver un ejemplo en donde el plazo son 10 años y uno podría decir, en este caso, recuerden que los ejercicios que hacemos acá en clase son ejercicios de clases, no son ejercicios tipo prueba ni controles, sino que son para poder aprender la materia, se recupera amén al final, a menos que el plazo sea muy lejano. No. ¿Estamos? Eso es lo que hay que entender hasta ahora y que vamos a resolver el primer ejercicio, que es cortito, preciso, pero les quiero pedir, ya que ojalá hay bastante asistencia en general, ojalá traten de ir resolviéndolo junto conmigo. No esperen a que yo lo resuelva directo y después copian. Traten de ir resolviendo, ¿ya? Ahora sí, el PDF, por favor. Ya. Vayan tomando nota. Y como les digo, ojalá lo vayan resolviendo ustedes. Ya. ¿Está? Oiga, ¿está? No importa. La compañía de servicios computacionales tiene en carpeta un proyecto que aumentará sus actuales ingresos por ventas de 8 millones a 9.200.000 al año, manteniendo su margen de contribución en un 40% de las ventas. Primero lo voy a leer completo, sin parar, y después les voy a ir diciendo en qué afecta cada punto. Sus costos fijos adicionales alcanzarán 250.000 al año, de los cuales 150.000 corresponden a la depreciación y amortización de los activos de largo plazo con una vida útil de 10 años. Al cabo de estos no tendrán un valor residual alguno y su disposición no será costosa. ¿Para qué eventualmente nos podría servir el valor residual? ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué efecto pasaba cuando uno vendía un activo? ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Se acuerdan? Y se lo vendíamos más caro o más barato que su valor en libro. Eso va a empezar a saltar bastante. En este caso es irrelevante porque es un ejercicio muy básico. La compañía deberá invertir 1,5 millones en los activos de largo plazo y en fondos necesarios para la operación del proyecto, es decir, NOF, una inversión permanente de 400.000 más. Ambas inversiones desembolsables hoy, o sea, en cero. La tasa de impuesto a las utilidades sería un 30%. ¿Ya? ¿Sí? Más o menos cacharon hacia dónde vamos. Ahora lo voy a volver a leer y les voy a ir diciendo qué tienen que anotar y qué anotar en cada cosa. Primero, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa de las ventas?
De acuerdo a lo primero que vimos en la clase pasada, ¿qué tipo de sistema vamos a ocupar? ¿De ingresos y egresos totales o solamente lo incremental? Incremental, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, exactamente. Nosotros vamos a utilizar el sistema incremental. ¿Qué significa? Que para cada ejercicio que nosotros resolvamos, vamos a aprender que solo lo diferencial extra es, comillas, relevante. Entonces vayan tomando nota, ingresos relevantes, la diferencia de eso, 1.200.000. Uno. Eso es lo primero que tienen que anotar. Por eso yo les voy a ir diciendo paso por paso. ¿Ya? Manteniendo su margen de contribución en 40% de las ventas. ¿Qué creen que significa eso? ¿Quién me lo podría explicar? ¿Sí? Ya, pues, te lo he notado muy pasivo últimamente. Así como que les fue más o menos bien y ya me estudió. ¿Y qué significa? De partida quiero ¿qué es el margen de contribución? ¿Qué es lo que es el margen en estado de resultado? Exacto. Ingresos menos costos. Eso es lo que nosotros sabemos que es el margen. Todo eso es variable. 100% variable. Por lo tanto, nosotros nos están diciendo cuántas ventas extras se generarían. Y con ese dato, a nosotros además nos dicen cuántos costos variables extras vamos a tener. Eso es lo que nos está diciendo. Eso. Porque hasta ahora no teníamos información, decíamos, ya nos aumentaron las ventas en 1.200.000, perfecto. Nada que decir. Pero ¿cuánto de eso fue de margen? Porque yo voy a vender más, pero también voy a tener costos de venta mayor. Esa información la podemos sacar de ese 40%. ¿Está, no? ¿Anotó? Ya. Después, sus costos fijos, ya vimos toda la parte variable de ventas y costo de ventas variable. Ahora vamos a los costos fijos que va a tener. Va a tener costos fijos de 250. Perfecto. Pero ¿cuántos de esos son desembolsables? ¿Cuántos? Pues está ahí anotado. Ya, pues, ¿cuánto? 100.000 son desembolsables, perfecto. Los 150.000, ¿en qué nos van a afectar? ¿Qué cosa? Pero pongan su micrófono, levanten la mano. Pero para el otro lado tiene uno, pues. ¿Cómo? ¿El nivel de depreciación? No en el valor del activo, en cuánto me va a rebajar de gasto para calcular el impuesto. Anoten eso. Estamos enfrentándonos por primera vez a un ejercicio livianito. Vayan anotando todo lo que les voy diciendo. Así se tienen que enfrentar a evaluar proyectos. Ya les dije ya la clase pasada, que estuve harto rato en esto. Les dije, para esto los van a contratar, así de la nada. Les van a poner un texto de la nada, así. Evalúate esto. Y ustedes van a tener que ustedes tomar las decisiones de qué cosas son o no son relevantes. Entonces, primero, ya de a poquito van haciendo clic en su cabecita y van a decir, a ver, primero, ventas, ¿cuánto varían? Listo. Esas ventas nuevas, ¿cuánto margen me genera? Porque también me van a tener un costo variable. Perfecto. ¿Cuántos costos desembolsables voy a tener? En este caso, 100.000. Perfecto. Pero además nos están dando una información extra de que voy a tener ciertos costos que no son desembolsables, pero ojo, sí me van a afectar el cálculo de impuestos, que son los otros 150.000. Perfecto. Luego, tienen que ir anotando todo lo que les voy diciendo. Luego, en general, y este es un dato, en general, los proyectos se evalúan hasta que los activos fijos ya no pueden seguir funcionando. Eso, por análisis genérico, hay un acuerdo tácito de que se evalúan hasta que los activos fijos ya no pueden seguir funcionando. En este caso, ¿cuál sería el plazo del proyecto?
10 años, muy bien. ¿Por qué? Porque nos dice que los activos que acabamos de comprar o que se comprarían para este proyecto puntual, que nos van a aumentar las ventas en 1,2 millones, son activos que van a durar solamente 10 años. Por lo tanto, el proyecto lo vamos a evaluar a 10 años. ¿Me van siguiendo o no, pues? Oiga, ¿me va siguiendo? ¿Sí? Oiga, usted, oiga, ¿me va siguiendo? ¿Está anotando todo? Ya. Vaya. Ya. Sigamos. Al cabo de esto no tendrían un valor residual alguno y su disposición no será costosa. Ojo, también tomen nota de eso. Estoy tratando de descifrar línea por línea en el enunciado. Cuando les dice que después de cierta fecha el valor residual no lo va a tener y su disposición no será costosa, me están diciendo o están haciendo ver dos datos. El primero es que muy probablemente, a menos que me digan lo contrario, muy probablemente no lo voy a poder vender. O sea, no voy a tener una venta, tal como hablamos la semana pasada en clase. ¿Se acuerdan que en clase la vez pasada yo les dije si se vende sobre el valor par o bajo el valor par? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Pues, oh, ya, ¿se acuerda usted? ¿Usted se acuerda? Pero, lo vimos. Pero ¿se acuerda que lo vimos? En este caso nos están diciendo entre líneas que no lo voy a vender. Uno, pero tampoco, para que también anoten eso, tampoco va a tener un costo sacarlo, porque yo podría tener un costo de poder desmantelarlo. Tampoco existe ese costo. Eso es lo que me están diciendo ahí con esa frase. No es casualidad, no es de relleno, o distractor, como le dicen ustedes, o pillería también le dicen ustedes. Ya. Hasta ahí logramos entender cómo va a funcionar operacionalmente la empresa. Ahora veamos qué inversiones se tienen que hacer para que esta cuestión funcione. Y nos dice el enunciado que la empresa va a tener que desembolsar hoy 1,9 millones al tiro, de los cuales 1,500,000 al final del periodo va a valer 0. ¿Y qué es lo que es eso? Los activos fijos. ¿Estamos claros? Vayan tomando nota de eso, le estoy descifrando línea por línea. Además nos dicen que 400 lucas van a tener que moverlas ahí en el flujo para que la empresa pueda moverse en el ciclo operacional. Eso pasa. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún emprendimiento, por muy chiquitito que sea, ustedes dicen, ya, yo quiero partir, quiero hacerlo, pero necesito poner un poco de plata para por último comprar los materiales, arrendar algo, pedir esto, etcétera, etcétera, hasta que se mueva solo con la empresa. Lo que nos dicen anunciados es que son 400 lucas así. ¿Ya? ¿Estamos claros? Pero en este caso por simplicidad, porque yo siempre parto o abro la parte de ejercicios con este ejemplo, ¿qué es lo que les dije yo con los plazos? En este caso no nos vamos a complicar en cómo se recuperan esos 400.000 por ahora, porque el plazo es muy largo, por lo tanto, si lo traemos a valor presente va a ser casi 0, para que no se complique. Por lo tanto, tampoco los vamos a tener en cuenta para la recuperación al final. Y nos dicen de que la tasa de impuesto a las utilidades es 30%. O sea, nosotros vamos a asumir de que primero de que todo lo que desembolsamos desde el periodo 1 en adelante lo voy a poder utilizar para rebajar la venta. Voy a calcular una utilidad un poquito más baja. Y aparte voy a tener una utilidad más baja aún. ¿Por qué? Porque voy a tener un desgaste o un gasto contable llamado depreciación. ¿Me van siguiendo? Y el impuesto que se paga todos los años, porque ahora son flujos anuales, el impuesto que se paga todos los años es un 30% de la utilidad. Oiga, ya pues, apague eso. Ya pues, apáguelo, pues. Ya. ¿Estamos claros? ¿Anotaron eso? Anotó. Impuesto a la utilidad es 30%. Luego, ¿qué es lo que nos piden? Algo que yo les voy a tratar, y esto lo quiero impulsar al máximo para ustedes, es siempre entender qué es lo que nos están pidiendo. Eso pasa mucho en finanzas, de que de repente como no siempre tienen certeza, y eso pasa a todos nos pasó, de que como no siempre hay certeza de lo que están haciendo, se ponen a anotar y rayar cosas como caballo carrera, pero primero dense un par de minutos para entender lo que les están pidiendo. A ustedes les piden A,
¿Cuál es el valor presente neto si el costo de oportunidad es de 14% efectiva al año? ¿Quién con sus palabras me puede explicar qué es lo que nos piden en la letra A? ¿Quién? ¿Quién se la juega? ¿Y a quién le... Sí, dígame. Eso es lo que necesito. Efectivo como, por así decirlo, que están como proyectados, Ya, perfecto. menos como los del presente. ¿Los tenemos que traer a valor A presente? valor presente, claro. Ya, muy bien, perfecto. ¿Y a qué tasa los vamos a traer a valor presente? El 14%. Perfecto, porque ese es el costo de oportunidad. Pero calma, falta un cachito. Eso que me dijo usted es el valor presente, pero me están pidiendo el valor presente neto. ¿Cuál era la diferencia de eso? Que a esos flujos que son positivos después los traigo a valor presente y les resto ¿qué? La inversión. Esa es la diferencia, eso es el valor presente neto. Cuando uno dice de un proyecto el valor presente neto, se refiere a que voy a traer a valor presente lo que va a generar y además le voy a descontar los flujos de caja que me costó meterme en ese proyecto, realizarlo, invertir. ¿Estamos claros? Bien, estimado, estuvo muy bien lo que dijo. Ya. Teniendo todo claro, asumo que anotaron todo lo que les dije que había que anotar. Empecemos a resolverlo. ¿Ya? Empecemos. Disculpe, ¿Sí? Dígame, Eduardo. ¿está mostrando la pizarra? O sea, ¿está haciendo algo la pizarra? Ahora voy a empezar ahora, Eduardo. Ya. De hecho, acabo de borrarla. Ya. Dígame, pues. Pero no está usando su micrófono, pues. Profe, No, pero acérquese. Hay que, cuando dice neto, hay que restar la inversión total, me refiero a los 1.5 o a los 400.000. Todo. Los 1.9. Lo uno no es exactamente. Tal cual. Es una pregunta muy buena. Ya. Empecemos a armar nuestro flujo. Oiga, ya, pues no se ría, pues. Ve que usted participa bien, pero se sienta muy lejos. Se, se la dejo. Yo creo que está lejos. Ya, no se preocupe. Ah, ¿verdad? Pues se sienta ahí. ¿No? Ah, ya. Ya me lo prometió, ¿eh? Vamos. Ya empecemos. Primero que todo, nosotros vamos a tener que construir los flujos de caja. Entonces, aquí tenemos el nombre. En esto ustedes tienen que ser muy eficientes. Los flujos de caja del año 1 al 10, ¿son todos iguales o del 1 al 5 son iguales y después cambian? ¿O son los 10 flujos distintos? ¿Cómo son? De acuerdo a lo que dice el enunciado. Léanlo, pues está ahí el enunciado, véanlo, los que están en su casa, tienen el PDF. Quiero que esto sea la mayor interacción posible. Exacto, el del momento cero, hoy. Pero del 1 al 10 son todos iguales, o por lo menos no tenemos, de acuerdo al enunciado, no tenemos ninguna información de que vayan a ser distintos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esto. Periodo 0 y del 1 al 10 van a ser todos iguales. Cáchense la simplificación. Ni siquiera tenemos que hacer 10 columnas repitiendo el mismo flujo. Ya, pues, ¿va a notar o no? Pues, ya. Primero, las ventas del 1 al 10. ¿Qué monto tenemos que anotar ahí? Va a llegar a vender 9.200.000, por lo tanto, ¿cuántas ventas tenemos que poner ahí, pues? 1.200.000. ¿Pero quién lo dijo? ¿Por qué no levantan la mano? Usted, ya. ¿Por qué? Porque estamos por el método incremental. Vamos a anotar solamente los ingresos y los costos extras.
margen, después nosotros teníamos... voy a anotarlo aquí mal. Ahí no me faltará. Ya. De todo lo que yo anoté ahí, ¿qué podríamos nosotros anotar con el margen? ¿Qué información tenemos nosotros relacionada con el margen? Oiga, pues, oiga, usted no me ha dicho nada. Dígame, si yo quiero que participen, bueno, no es por molestar. Cuando yo les dicté, ya, ¿qué? El margen. De acuerdo al enunciado que yo les dije que lo anotaran. Exacto. Eso es lo que nos dice el enunciado, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuántos serían, de acuerdo a nosotros, cuántos serían los costos variables? Anótenlo, pues esto es soltar un poquito la mano. ¿Cuánto? Pero ¿cómo? Ya, ¿lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? Anótelo, dígame. ¿Qué punto le da? ¿Cuánto le dan el costo fijo? ¿Cuánto le dio? 720, ¿no? Ya. Por lo tanto, ¿cuánto le da el margen? 480. ¿Cuánto eran los costos fijos desembolsables y no desembolsables? ¿Qué es lo que nos decía el enunciado? Y no desembolsables 150. Acá yo los voy a anotar también. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular la utilidad para luego saber cuánto es lo que uno desembolsaría en impuestos. Por lo tanto, ¿cuánto nos da la utilidad? La utilidad operacional o utilidad antes de impuestos. Ya, 230.000. ¿Ya? ¿Me va? ¿Está anotando? ¿Está anotando? ¿Le van dando los mismos números? Por lo tanto... Profe, ¿qué es no? ¿Qué puso ahí en nodes? ¿Cuál? No desembolsable. Tenemos los costos fijos, desembolsables y no desembolsables. Y los 150.000 corresponden a depreciación y amortización. Okay. Exacto. ¿Y por qué lo dejo separado? Para lo siguiente, pongan atención. El impuesto, ¿qué porcentaje era? 30%, muy bien. Y en este caso, ¿cuánto es? ¿Cuánto pagaríamos? Ya, pues lo necesito. Hay muchos con computador, con calculadora. Dígame, ¿trajo su calculadora? Estamos en la semana 11 de 16, solo para que lo tenga presente. ¿Cuánto le dio, pues? ¿Cuánto? Ya. Eso sí es un flujo que es desembolsable, algo de flujo. Pero, cáchense lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Era desembolsable o no? ¿Sí o no, pues? No. Por lo tanto, nosotros acá en estricto rigor deberíamos reversarlo. Porque nosotros solamente lo pusimos ahí para calcular ¿qué? La utilidad. Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto nos da acá? Reversar lo no desembolsable. ¿Cuánto nos dio el flujo, por lo tanto? Ya, pues, trate. ¿Cuánto le dio? Yo quiero que alguien me lo diga para ir con... ¿Cuánto? ¿Ah? Reversar lo no desembolsable. ¿Cuánto, pues? Esto, pues, 230 menos 69 más 150. 311, eso. ¿Estamos claros? ¿Me fueron siguiendo? Ya, dígame. Esto, de que en estricto rigor, estos 150.000
son no desembolsables, por lo tanto, nosotros no deberíamos haberlos anotado acá. ¿Ya? Pero los anotamos. ¿Por qué los anotamos? Porque nosotros queremos saber cuánto vamos a pagar de impuestos, porque eso sí es desembolsable. Y para calcular cuánto vamos a pagar de impuestos, tenemos que descontárselo y restarlo para calcular la utilidad. ¿Ya? Ahí sí. ¿Alguien más? Esas son preguntas buenas. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Ya. Dígame, pues. No, flujo de caja positivo. Flujo de caja. ¿Me entendió o no, pues? Flujo de caja. Esa cuestión no es utilidad, no es EBITDA, no es nada de nombre raro. Es flujo de caja del proyecto. Eso le debería quedar en caja si se mantienen las condiciones, después de pagar impuestos, después toda la cuestión. Eso es flujo de caja. Y nosotros ya vimos la semana pasada de que a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa en evaluación de proyectos? El flujo de caja. ¿Qué duda tiene, pues? Dígame. Dígame, pues. No. Me va a dar algo. Dígame. No entendí cómo la reversión no desembolsable. ¿Sí? 50.000. ¿Qué? Kiko, ¿de dónde sacamos el monto? Sí. En el enunciado, no sé si se puede ver, por favor, aquí, un segundito. Nos decían que nosotros alcanzan los costos fijos adicionales, extras. Cuando usted le dicen ahí, costos fijos adicionales, se refiere que son costos fijos que van a aparecer solo si es que hacemos el proyecto. Oiga, pues, ya está bien. No, está bien, ya. Si no quedara grabado, sería complicado, pero queda grabado, así que pueden salir de vez en cuando. Ya, mire, oiga, los costos fijos adicionales, eso a lo mejor debería estar en negrito, cuando dice adicionales, se refiere que son costos fijos que van a aparecer solo si es que hacemos el proyecto. ¿Me va siguiendo? Eso es como, entre comillas, lo que yo les expliqué la semana pasada, son costos, comillas, relevantes. ¿Se acuerdan que les dije? Que son costos extras que aparecen solo si es que se hace el proyecto. Pero de esos, ¿qué les dije yo? ¿Cuáles había que considerar? Solamente los desembolsables. Oiga, pues, ¿me va siguiendo? Solo los desembolsables. Pero los no desembolsables no los podemos llegar y olvidar. ¿Por qué? Porque los costos o gastos no desembolsables rebajan mi utilidad. ¿Y mi utilidad, para qué necesito la utilidad? Para calcular el monto del impuesto. Y el impuesto sí es un flujo de caja. Por lo tanto, yo le puedo decir a usted, oiga, tenemos muchos costos no desembolsables. Está bien, no lo vamos a poner como flujo porque no son desembolsables, pero tenemos que anotarlo para calcular la utilidad, ¿no? ¿Me entendió eso o no? ¿Sí? Ya, sigamos. Ya. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Estos 311.000 para que se sientan orgullosos de ustedes. También esto yo se lo digo a la gente cuando hacen su primer asiento contable y todo. Esto es el primer flujo de caja que ustedes están haciendo. Flujo de caja. ¿Ya? ¿Estamos claros? Luego tenemos que anotar los desembolsos que van a aparecer en el periodo cero. ¿Cuántos eran? Inversión en activo fijo, inversión en NOF. ¿Ya? ¿Estamos claritos? ¿Sí? Ya. En este caso, como yo les expliqué antes de empezar a resolver el ejercicio, como son 10 años, el recuperar, y por favor escuchen esto, el recuperar los 400.000 por ahora va a ser irrelevante porque lo recuperamos muy a largo plazo. Por lo tanto, no lo vamos a volver a tocar. En la práctica, estos 400.000 que están negativos acá, yo debería, ojo, poner 400.000 en el periodo 10 positivo, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es tan lejano que para nosotros es irrelevante para la toma de decisiones. Por lo tanto, si acá nosotros tenemos, díganme pues, pero póngase, perdón, díganme. Que dice que 10 años no son relevantes. No, en base a que... para resolver el ejercicio. Pero... Yo siempre va a ser relevante. A ver. Siempre, en la práctica siempre va a ser relevante. Entonces nosotros tenemos flujo de caja en 0, 1.900.000. Flujo de caja de 1 a 10,
es 311.000 positivo. Primero, ¿qué tipo de proyecto es? ¿De financiamiento o de inversión? De inversión. ¿Por qué? ¿Cómo lo supo? Porque hay que como cancelar, pagar 1.900.000. Eso, porque el primer flujo es negativo y todos los demás positivos. Claro. Esa es la explicación. Bien. Teniendo esto claro y volviendo a lo que nos dice el enunciado. No sé si se puede ver, por favor, colega. El PDF. Ahora ya tenemos los flujos, los acabamos de calcular. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, pues? Vicky, así. Ya dígame, oiga, usted, dígame, ¿qué hay que hacer? Pero ya, ¿en dónde se perdió? Déjeme apoyarlo. Ya, pero... ¿Cachó de dónde sale el flujo de caja en cero que menos? Acá lo cachó. 1.500.000 y 400 lucas, eso es lo que hay que poner en el momento cero, es su inversión inicial. La suma de ambos, 1.900.000. Corta, eso es todo, para que no se complique. No es más enredado que eso. Entonces, en el momento cero, para que pueda hacerse el proyecto, usted de su bolsillo va a tener que poner 1.900.000. ¿Estamos claros? Flujo de caja en cero, 1.900.000. Luego, del momento del año, al final del año 1, al final del año 9, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener un flujo de caja positivo de 311.000. ¿Estamos? No le puedo repetir cómo hicimos todo para no alargarnos, pero llegamos a la conclusión, después de estar todo este rato, de que 311.000 es nuestro flujo de caja positivo. Después de impuestos y reversamos lo que no había que reversar, 311.000. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener esto. ¿Estamos? En otras palabras es eso. Es lo que acabamos de cachar. Pero estos que están acá ya no son utilidades, no son nada de eso. Lamentablemente, porque la utilidad la contabilidad para nosotros es sagrada, pero por ahora la dejamos de lado unos minutos. ¿Ya? Entonces, estos son flujos de caja. Este es negativo y todos los demás positivos. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? Lo que dijo su compañero atrás, pues dígame, ¿lo puede repetir? ¿Qué es lo que nos pedía el enunciado? Si usted lo explicó antes muy bien, pues. Exacto, perfecto. O sea, traer a todo, dejarlo en momento cero. ¿Cómo se hacía eso? Si son 10 cuotas iguales. Lo pueden traer uno por uno, no hay ningún problema, no está erróneo, no hay ningún problema. Yo creo que es un poco más tedioso, creo que es más largo, pero si ustedes quieren traer todos juntos con una anualidad, es mejor. Calcúlenlo. ¿Cómo harían una anualidad? O incluso en Excel, hay muchos que tienen computador. Hagan eso, valor presente, OVA, si es que está en español, y abren paréntesis, colocan las cuotas, colocan el N, colocan la tasa, que es 14%, ¿cuánto les dio el valor presente de los flujos del 1 al 10? ¿1 millón cuánto? 202, perfecto. 1.000.006. ¿Ah? Ya. 206. Ya. 212, perfecto. Eso es el valor presente de los flujos que van después positivos. Pero para recibir esos flujos, ¿yo cuántos tuve que invertir? ¿Cuánto? Dígame, pues dígame. Menos 1.900.000. Exacto. Por lo tanto, al tiro, al ojo, ¿el BPN del proyecto positivo o negativo? Negativo. ¿Cuánto da esa diferencia? Bueno, yo la tengo. 277, 788. Eso es lo que tenía yo, no sé si será exactamente lo mismo, pero negativo. ¿Quedó clarito? ¿Se entendió lo que hicimos? Ese es un ejercicio típico, pero no les voy a mentir, yo trato de ser lo más honesto con ustedes, es bastante básico, pero es un ejercicio que cumple con podríamos decir, el ciclo completo de lo que hay que hacer. ¿Ya? Donde hay que armar el flujo de caja,
traerlo, entender, lograr diferenciar en qué afectan los gastos o costos no desembolsables, en qué afecta la utilidad, en qué afecta el impuesto, calcularlo del 1 al 10. En la práctica vamos a hacer ejercicio en que después las ventas aumentan, el capital de trabajo o el NOF va a aumentar también, se hace una venta en el año 4, luego se sigue vendiendo, se puede complejizar por ahí. Puede que calcular los flujos sea un poquito más difícil, pero la lógica es esa, en donde nosotros vamos a saber cómo se tratan las inversiones, saber cómo se recuperan, saber qué va a pasar cuando se vende el activo fijo. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Si uno vende el activo fijo, ¿en qué hay que fijarse? ¿En qué hay que compararlo para saber si genera utilidad o pérdida esa venta? ¿En qué, pues? Oh, ¿se acuerda o no? Por favor, dígame eso. No, ¿no? No, pues. Justamente el precio de mercado, a cuánto usted lo vendió, ¿con qué hay que compararlo? Con el valor del libro, muy bien. ¿Se acuerda de eso, pues? Y dependiendo si es más caro o más barato, es si genera una utilidad. Y esa utilidad que generaría esa venta sería, por ejemplo, un impuesto que hay que pagar o un ahorro de impuestos, por eso quedaba positivo. ¿Se acuerdan que vimos los dos casos en la clase pasada? Ya. Volvamos a nuestro PDF, por favor, colega. Ya. Entonces la A, ¿cuál será el valor presente neto si el costo de oportunidad es el 14% efectivo al año? El valor presente neto es menos 277.788. ¿Debería ser el proyecto sí o no? No. Y ahí yo creo que le empiezan a cerrar muchas cosas de lo que vamos a ver. Porque, de hecho, el siguiente ejercicio que, bueno, por la hora y... Oh, yo soy tan iluso, dije, vamos a hacer dos ejercicios y si nos queda tiempo hacer un tercero ya... Bueno, en el segundo que vamos a ver en la próxima clase, se van a dar cuenta que vamos a meter el costo de las acciones, el financiarlo con deuda, mezclar todo para poder evaluar bien un proyecto. Y va a empezar a tomar mucho sentido todo lo que hemos visto en el curso. ¿Ya? B. Por favor, pongan atención a esto, pongan mucha atención. ¿Ya? Oiga, pues, apague eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el máximo costo de oportunidad que podría soportar el proyecto? Explíquenme, por favor, con sus palabras. ¿Qué me están tratando de decir ahí? ¿Qué lo quiere el costo de oportunidad? ¿Qué? Explíquenmelo. Ya, dígame. Yo creo que me suena a latir. Sí, pero está perfecto. O sea, su intuición está muy bien, pero hay que afinar un poquito, y lo que a todos nos pasó en su momento, afinar un poquito el explicar la parte conceptual. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Si yo les preguntara, así, súper directo en una prueba, así, dale, ¿cuál es el máximo costo de oportunidad que podría soportar un proyecto? ¿Qué me están tratando de decir? ¿Qué cosa? Pero pongan su micrófono, ya, cortémosla, pues. Es como, o sea, al final es como la impaciencia de... ¿Qué cosa? O sea, la tasa, está implícita la Pero ahí tasa. se acercó mucho. Sí, por el tema de la impaciencia, o sea, Lo que como la impaciencia uno del... exige a un proyecto es el costo de oportunidad. Eso es lo primero que hay que identificar. Es decir, ¿cuánto debería yo tener de costo de oportunidad? Lo que yo le exijo al proyecto. Si yo le exijo un proyecto que me rente a mí un 15%, es porque yo al menos puedo tener otro proyecto que rinda el 15%. Por eso se le llama cuánto es lo que uno va a poder exigirle, es el costo de oportunidad. ¿Ya? Esa es la primera explicación que hay que tener muy clara. Luego de que entienden eso, ustedes dicen, por lo tanto, ¿cuánto es lo máximo que yo le podría exigir al proyecto y que el proyecto siga siendo rentable? A eso se refiere la última palabra. ¿Cuánto es el máximo costo de oportunidad que podría soportar el proyecto? Lo pueden parafrasear con eso que les acabo de decir. ¿Cuánto es lo máximo que yo le puedo exigir y que el proyecto siga siendo rentable? ¿Y qué tasa es la que hace eso? Usted lo explicó. ¿Cuál? La TIR, perfecto. No sé si les quedó clarito. Eso estoy tratando de hacer lo más liviano para explicárselo para que lo cachen así a nivel práctico. Eso es. Entonces, ya vamos a hacer el cálculo, no se preocupen, pero al ojo debe ser más o menos ¿cuánto? ¿O mayor o menor a qué tasa? ¿Y cómo llegó más o menos 10? ¿Menor a cuál? Bien, muy bien, lo felicito. ¿Logran ver eso?
Retrocedamos, pero pongan mucha atención, porque acá está lo más importante del curso, este análisis. El que nosotros podamos decir lo siguiente, miren, nosotros castigamos o le exigimos una rentabilidad, es lo mismo que castigamos, a los flujos futuros le exigimos o castigamos a una tasa de ¿cuánto para llegar a esto? 14%, ¿no es cierto? Y nosotros los castigamos a una del 14%, ¿y qué pasó? ¿El BPN fue positivo o negativo? Negativo. Por lo tanto, nosotros los flujos futuros los castigamos más de lo que, comillas, podían soportar, porque el proyecto dejó de ser rentable. ¿Cuánto es lo máximo que podemos exigirle o, comillas, castigarlos a traer a valor presente para que el proyecto siga siendo rentable? Cuando a mí me dicen que el proyecto siga siendo rentable, se refiere que su BPN sea 0. Eso significa, así súper palpable. Entonces, ¿qué tasa hace? ¿Una tasa mayor o menor que el 14? Si con la del 14 fue mucho lo que le exigí. Necesariamente, lo máximo que exige el proyecto es un poquito menos de 14. No sé si cacharon esa lógica. ¿Sí? Eso anótenlo, parafraseenlo, anótenlo ustedes con sus palabras. Eso es lo que sirve para estudiar, decir, después júntense, explíquense entre ustedes, después digan, a ver, metan en el Excel, ¿y qué pasa con el 12%? ¿Y qué pasa con el 17%? ¿Y si cambiamos los flujos? Así es como deberían estudiarlo, para cachar la lógica, y ustedes no, la cachan al tiro. Por eso, y cuando dijo acá su compañero, es cuando alguien va entendiendo y va madurando un poquito más rápido la materia. Eso es. Entonces, si a ustedes les pregunto cuál es el máximo costo de oportunidad que podría soportar el proyecto, ustedes al tiro en su cabeza, y se los puedo decir, digan nosotros, en las pruebas, tenemos muchas estadísticas en donde nosotros al tiro vemos quién no cachó hacia dónde va el tema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos viendo y le pedimos a nuestros ayudantes correctores decir, mira, en tal pregunta, dinos por favor toda la gente que en estas preguntas marcó la A, la B o la C, porque eran montos, por ejemplo, mayor al 14%. Son los alumnos que uno cacha al tiro que no cachaban hacia dónde iba la pregunta. Ya no es un tema de cálculo algebraico, es que no entendió el punto nomás. Porque acá, si nosotros les pongo en alternativa, ¿cuál es el máximo costo de oportunidad? Y les digo, 17, 15, 14 y 10. No tienen que calcular nada, porque por descarte saben que es la única alternativa menor a 14%. Eso es lo que tienen que hacer. Y ese análisis es el que nosotros también hacemos con ustedes para poder ir mejorando nuestras pruebas, poder ir mejorando nuestras clases. Y eso pasa con 50% de las preguntas de la prueba. Por eso cuando ustedes me van diciendo, no, es que me faltó tiempo, para mí es una señal, no se los digo criticando, de que probablemente hay algunas materias que se fueron por el camino largo, o no cacharon bien la lógica y terminaron resolviendo mucho rato preguntas muy cortitas. Eso pasa, casi todas nuestras preguntas tienen eso, porque es un objetivo de aprendizaje. El que no solamente sepan resolverlo, sino que sepan resolverlo de la mejor forma, más rápida. Es un objetivo súper marcado, y eso pasa también en contabilidad. Por eso las pruebas son extensas, por eso de repente uno dice, no me alcanzó. Pero yo les dije la otra vez, en el control de ejercicio hubo gente que resolvió las 12 preguntas buenas, y hay gente que me decía, es que no alcancé. Sí, puede ser, porque a lo mejor no tiene todavía la madurez de cada pregunta. Ya, sigamos avanzando. Voy a dejar planteado, o sea, primero voy a borrar, y voy a dejar planteado una parte, una materia que necesitamos para el ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase. Ya. Primero, ya hemos calculado recién este ejercicio, el que tiene flujos de caja, ¿no es cierto? Ahora lo que necesito que ustedes aprendan es el costo de capital promedio ponderado o WACC. Con lo que les expliqué hasta la semana pasada, ¿qué es lo que era eso? O sea, hasta el martes, ni siquiera la semana pasada. ¿Qué es lo que era eso? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Quién? Pero no escucho. Dígame.
Ya, perfecto, esas son las siglas, muy bien. ¿Y qué significaba eso? ¿O cuál era el punto que hay detrás de eso? ¿Sí? ¿Alguien lo alcanzó a cachar? Dígame. Exacto. Es el costo de financiar la totalidad de los activos que hacen que los flujos se puedan crear. Entonces, si yo les digo, miren, esta empresa XX genera los flujos de antes. Yo les digo, miren, el ejercicio anterior, en el fondo en ninguna parte, yo llegué y les di el 14%, ustedes cacharon. Pero en esto, uno para hacer un trabajo un poquito más profesional, un poquito más, con más peso, uno debería decir, ya, pero espérate, ese 1.200.000, perdón, el 1.900.000 que hay que invertir al inicio, ¿se acuerdan? 1.900.000, ¿sí? Era 1.900.000, ¿no? ¿Sí? 1.900.000 que hay que invertir al inicio, ¿quién lo está financiando? ¿Lo está financiando una persona? ¿Lo está financiando es deuda? ¿O una parte cada uno? Eso es lo que hay que entender. Porque si lo financia una empresa, el banco, por ejemplo, es relativamente fácil. Porque el banco les dice, oye, yo te cobro tal tasa. Y listo. Y ese es tu costo de oportunidad. Eso es. El pedir al 10% y que un proyecto te genere 14, hay una oportunidad de que el VPN sea positivo. Es así de transparente. Pero nosotros vamos a saber lo siguiente. Cualquier proyecto se puede financiar de dos grandes áreas. O por personas que le presten dinero, que nosotros vamos a llamar que son accionistas o patrimonio. Y nos van a prestar a lo mejor algunos en donde lo que nos cobran de interés lo podemos rebajar de la utilidad. ¿Y qué lo que eran esos? Intereses cuando son formales, como por ejemplo deuda. ¿Estamos claros? Entonces, la deuda, cuando es deuda con terceros, ¿qué característica tenía esto? Nos cobraban intereses, y esos intereses en mi estado de resultado, en la contabilidad, ¿dónde los incorporaba? Eran gastos, ¿se acuerdan? Por lo tanto, cáchense lo que vamos a ver ahora. Cada peso de deuda tiene un ahorro tributario. Porque por cada peso que yo pida de deuda, yo voy a pagar un porcentaje de interés, perfecto. Pero ese porcentaje de interés yo lo puedo rebajar del pago de impuestos. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo el hilo o no? Pues, y necesito que me vayan diciendo. ¿Sí? ¿No? Oiga, allá arriba, ¿me va siguiendo? Seguro, porque esto es medio complejo. Ya. Entonces, los intereses nosotros podemos rebajar la utilidad y por ende el pago de impuestos. En el fondo, esta fórmula lo que hace es decir, mira compadre, vamos a separar los que tienen este beneficio, que más adelante lo vamos a llamar escudo tributario, este beneficio en el cual lo que te cobran rebaja para pagar menos impuestos. Lo que te cobran los socios no rebaja impuestos, porque no lo puedo meter como rebajar la utilidad. Por lo tanto, esos son el principal espíritu de esta cuestión. Y este que está acá, lo que nos exigen los socios o personas que no tienen ese beneficio es el costo del equity o patrimonio. Por eso en el libro se llama KE. En cambio, lo que nos exige la deuda es el KD de deuda. En inglés parte con la misma letra. Y como nosotros sabemos que es un promedio ponderado, ¿qué vamos a tener que hacer? Por el porcentaje que se está financiando con patrimonio. Si yo financio, ¿se acuerdan que en el ejercicio anterior era 1.900.000? ¿Qué pasa si es mitad y mitad? 50% uno, 50% el otro. Pero ¿qué pasa si de ese 1.900.000, 30% es deuda y 70% es patrimonio? Ese porcentaje lo vamos a multiplicar por el costo que tiene cada uno. Por lo tanto es
Equity dividido activo por deuda dividido activo. ¿Me van cachando el hilo? ¿O no? ¿O los perdí? ¿Sí? ¿Me va siguiendo usted? ¿En cuál? Pues, pero tiene que decirme, pues. El WACC es el mismo nombre de SSPP, solo que son las siglas en inglés. Y en el libro aparece como WACC, por eso se lo tengo que decir. Ya, aparte de eso. Lo demás, ya. ¿Estamos claros? Y además, la deuda, como ya les adelanté, tiene algo que se llama escudo tributario, que por cada peso de deuda, de costo de deuda, cada peso de interés que me llegue, yo voy a ahorrar un porcentaje de impuestos. Por lo tanto, yo esto lo tengo que multiplicar por 1 menos... 1 menos T, o taxes, los impuestos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 10% de el KDS, el costo de financiarse, 10%, por ejemplo. Si yo tengo 10% y mis impuestos son 30%, yo en realidad, en estricto rigor, mi flujo de caja no va a ser 10%, va a ser 7 nomás. ¿Por qué? Porque por cada peso de interés yo rebajé 30% de impuestos. ¿Me fueron cachando? Por lo tanto, la fórmula, ¿cómo quedaría? Listo. En otras palabras, es un promedio ponderado entre dos tasas. Y cuando yo digo ponderado es porque le pongo esto. Le pongo el porcentaje que cada uno pesa en el total. Y le agrego una colita de dificultad que es el escudo tributario. De ahora en adelante, y en el siguiente ejercicio que ya está subido para el que se la quiera jugar y tratar de resolverlo, les voy a dar ciertas herramientas para que ustedes calculen el KE y el KD. Van a tener que despejarlo. ¿Y cómo va a ser? Se los adelanto, ya que quedan un par de minutos. Les voy a decir una acción y ustedes van a tener que valorizarla. Y lo que renta la acción es el KE. Y les voy a decir que además la empresa hizo una emisión de bonos y van a tener que valorizarlo. Y el costo de ese bono es el costo de la deuda con terceros. Y con eso ustedes van a poder resolver y van a poder completar el WACC, que va a ser la tasa de descuento que antes en el ejercicio que recién hicimos fue el 14%, ahora va a ser el WACC. ¿Estamos claros? Ya, tienen harto que repasar, tienen harto que estudiar, estamos partiendo bastante, yo creo que bastante bien en materia, y la próxima semana, yo creo que por lo menos el próximo martes y jueves, y quizá incluso una clase después, vamos a seguir con ejercicios. ¿Ya? Dígame. Sí, ya, en este curso vamos a llegar hasta acá. En el curso que viene más adelante, de Finanzas 2, vamos a aprender que la teoría del costo de capital, de cuál es el mix óptimo, vamos a aprender que existen algunos topes prácticos. Pero hasta este curso conviene siempre con deuda. Siempre con deuda. ¿Acá? Porque por cada peso de interés, yo me voy a ahorrar un porcentaje de impuestos. Porque cuando usted le paga intereses al banco, esos intereses yo los puedo meter como gasto. Ponerlo contrario, si es 30 el interés, lo multiplico por 70. Exacto. ¿Eso qué significa? Que en estricto rigor el costo de la deuda es más bajo que lo que tienen ahí. Ya, ok. ¿Ya? Ya, pues, estimados, nos vemos, que estén bien. Chao, chao.